Dios los bendiga, amados hermanos. Antes de iniciar nuestro mensaje, me gustaría que juntos oráramos por dos necesidades. Una principal, la de hermano Carlos, y la otra es por Fabita, que el lunes dará luz a Matías. Han habido algunas complicaciones, entonces creo que van a inducir el parto. Entonces necesitamos orar. Por favor, oremos todos. Padre amado, en esta mañana nos dirigimos a tu presencia en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y a través de la inspiración de tu Espíritu Santo, Señor, elevamos nuestra voz para pedirte que tengas misericordia de nuestro hermano Carlos. Él está allá en Guatemala, ya fue operado. Señor, que tu intervención haya sido de acuerdo a tu preciosa voluntad, a tu preciosa misericordia, y que tú hayas hecho, Señor, algo que traiga paz y tranquilidad al corazón de tu siervo. Nosotros hemos estado orando, la iglesia, todos hemos estado clamando a favor de él, Señor, para que tú lo cures, para que tú restaures su salud. Y estamos nuevamente aquí, Señor, agradeciendo por esta cirugía. Permite, Señor, que todo esto, por favor, venga para el bien de él y de los suyos. Y de todos nosotros, Señor, que lo amamos y queremos tenerlo con nosotros muchos años más. Por favor, tócalo, ministralo ahí en el lecho del hospital. Ministralo, Señor, de tal manera que su corazón sea fortalecido en el nombre de Jesús. También, Señor, te rogamos por Fabita para que el día lunes que ella va a dar a luz, todo sea normal, todo venga, Señor, con tu bendición también, que Matías pueda nacer con salud y que el cuerpo de su mamita, nuestra hija y nuestra hermana en Cristo Jesús, Señor, pueda estar también fortalecida. Que todo, Señor, sea con el toque de tu mano y que cada uno de ellos, me refiero a Fabita, a Adrián, a Adriancito y a Matías, Señor, ellos puedan ser bendecidos como una familia ya de 4. Te agradecemos por tu intervención y por oírnos, Señor, y derramar de tu favor y de tu gracia, de tu poder para estas dos peticiones que colocamos delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por la ayuda. Yo sé que la Escritura dice que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, será hecho en los cielos, y todo en el nombre del Señor. Muy bien. Entonces, entremos ahora. Yo quiero compartirles sobre un tema muy, muy importante que no, de ninguna manera, cuando comencemos a oírlo, de hecho, nunca debemos oír así las Escrituras de una forma ajena, como oyendo una historia, como oyendo que nos están contando algo de alguien, sino tenemos que estar atentos para ver qué cosas de eso que se está hablando me toca a mí, qué me corresponde a mí, en qué yo estoy involucrado en ellas, y si hay algo que solucionar, algo que arreglar, algo que poner en su lugar, necesitamos hacerlo. Por eso es la palabra de introducción que les estoy dando, para que nuestros corazones estén siempre abiertos, ¿sí? Y nunca estar pensando, el pastor lo dijo por mí, lo dijo por mí. No pensemos nunca de esa manera. A pesar de que yo pueda conocer algo de sus vidas, pero ustedes nunca cuentan todo de sus vidas, ¿verdad? Ni yo también quiero saberlo. Solo cuando hay alguien que voluntariamente lo hace para pedir ayuda, consejo, oración, ¿verdad? Entonces no hay una cuestión de agarrar una cosita aquí, otro tema por aquí, para sacarlo
Dios nos libre. Yo me esfuerzo en no hacer eso delante del Señor y en mi conciencia, para que sea la palabra de Dios explanada y que pueda dar el fruto que el Señor está enviando, porque cuando ella es enviada no va a regresar vacía. Entonces abramos nuestras Biblias en el capítulo 7 de Lucas y vamos a leer desde el versículo número 18 al 23. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Imagínense ustedes que en esa hora sucedieron todos esos milagros que el Señor que Lucas registró aquí. Todo para responderle a Juan. Él no dio una respuesta directa y categórica, sí y no, sino a través de las obras, de los hechos, de los milagros, Él respondió. Y dice en el verso 22, y respondiendo Jesús, les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¡Qué maravilla! ¡Qué respuesta! Mas luego dice: y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Esto también los discípulos de Juan debían de decírselo a su maestro. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Y aquí viene ya otro aspecto que lo vamos a tocar definitivamente, pero para aprovechar al máximo vamos a comenzar a expresarles el mensaje. Muy bien. Aquí el título de nuestro mensaje es: Jesús da testimonio de Juan. Ahora, nosotros también, como seguidores de Jesús, debemos de dar testimonio de Jesús. ¿Quién es Él? ¿Quién es para nosotros? Como Él mismo preguntó a sus discípulos: ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Después de que la gente puede decir lo que quiera, según su interpretación, según su lectura, según lo que ellos han aprendido de herencia religiosa en sus casas. ¿Verdad? Hay muchas religiones, ven a Jesús como un gran hombre, pero no lo ven como Dios. No lo ven como el Salvador del mundo. Es como otro de los caminos por los cuales el hombre puede llegar al cielo. Entonces, depende del conocimiento, de la instrucción, de la herencia intelectual y principalmente religiosa, las personas se forman un concepto de Jesús. Digo esto porque hasta el propio pueblo judío, debido a que ellos estaban realmente involucrados, la mayoría, o por lo menos los líderes religiosos, y entre paréntesis, la mayoría de líderes religiosos no reconocieron en Jesús que Él era el Mesías. O sea, hasta el conocimiento o el mucho conocimiento no es una garantía para que las personas acepten al Señor. Pueden hasta tener un cierto instinto y decir de repente que Él es, yo creo que Él es, ¿verdad? Como Nicodemo, que se acercó al Señor, dice: sabemos
que has venido de Dios como maestro. Un maestro. Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviera con él. Pero era un maestro, lo era. Era un profeta, lo era. Era el Mesías, ahí estaba el aspecto principal. Por eso es que Juan envía a preguntarle a Jesús a través de dos de sus discípulos. Interesante, porque el número 2, de 2 o 3 testigos constará todo asunto, dice la Escritura. Entonces envía a 2 para que haya un testimonio de 2 personas mínimo de oír del Señor la respuesta, porque Él está preguntando aquí, ¿eres tú el que había de venir? Sí, se está refiriendo al Cristo que todos estaban esperando, ¿verdad? Y o esperamos o esperaremos a otro, o eres tú un intermediario, o eres tú otro profeta que se levantó para preparar para cuando el otro venga. O sea, imagínense ustedes la pregunta de Juan. Es una pregunta que trae muchos comentarios, ¿verdad? Y desata, digamos así, muchas respuestas hacia su pregunta. Es más, revela mucho del corazón del propio Juan, pero también del propio pueblo del cual él representaba, porque él tenía el conocimiento bíblico del Antiguo Testamento, porque él era un profeta del Antiguo Testamento, vetotestamentario, como es llamado, del Antiguo. Entonces su conocimiento era más que todo en cuestiones de la ley, ¿verdad? Y él también tenía un pensamiento similar al pensamiento de los líderes religiosos, a pesar de que él no concordaba con la práctica en sí de la ley de estos líderes, ¿verdad? Porque los llamaba hasta serpientes, generación de víboras, ¿verdad? A que se arrepientan. ¿Por qué? Porque él miraba sus acciones, pero no quiere decir como Jesús dijo, ¿verdad? Estos, los escribas y fariseos, en la cátedra de Moisés se sientan. Entonces hagan todo lo que ellos les dicen, dice, o sea, cuestión de doctrina, pero no hagan todo lo que ellos hacen, ¿verdad? Entonces, para el pueblo de Israel y para los líderes religiosos hasta el día de hoy, ellos creyeron que Jesús no cumplió todos los requisitos para ser clasificado como Mesías. Ahí estaba el punto. Según ellos, el Mesías que vendría en sus días, los días de Jesús, él los libertaría, porque primero sería la descendencia de David, rey de la nación, y el libertador de ellos, que los liberaría del imperio que estaba gobernando en esa época, el imperio romano, que los liberaría por completo de sus enemigos, que traería, es otro de los requisitos del Mesías que ellos esperaban según las Escrituras, y tienen base en eso, tienen razón, y que traería una paz completa sobre Israel, y también paz de Israel con las otras naciones del mundo. Y por último, que ese rey Mesías levantaría a Israel para ser cabeza de las naciones. Ya no más cola, sino cabeza de las naciones. O sea, la nación principal de todo el mundo. Cuando Jesús vino, él comenzó a predicar y a compartir la palabra y a hacer milagros y maravillas, pues mucho de eso era también una respuesta de lo profetizado por los profetas. Isaías capítulo 35, capítulo 29, capítulo 26, capítulo 61 de Isaías y otros profetas que hablaban sobre los hechos de nuestro Señor. Sin embargo, eso no fue suficiente para ellos. De hecho, no fue suficiente tampoco para Juan el Bautista. Entonces, como Jesús no manifestó esa obra de libertación o liberación del pueblo y traerlo y levantarlo y manifestar su poder y su gloria. Y ustedes saben, uno de los pasajes donde demuestra que ese era el sentimiento de los líderes religiosos y no está lejos de que Juan estuviera con el mismo pensamiento, Juan el Bautista,
era que cuando Jesús está ahí crucificado, dice, los líderes religiosos pasaron ahí y le dijeron, si tú eres el Cristo, desciende de la cruz y creeremos en ti. ¿Por qué dijo esto? Bueno, primero una burla, ¿verdad? Una burla hacia él. Hasta por eso Pilatos puso ahí Jesús de Nazaret, rey de los judíos. No, no digas que él es el rey, porque ellos no lo aceptaron, ¿verdad? Porque para ellos el rey debería ser un caudillo, debería ser un tipo revolucionario que muchos se levantaron, ¿verdad? En aquellos días y desde los macabeos, ¿verdad? Muchos se levantaron, pero nadie estaba mostrando una liberación como la que Moisés, digamos así, ejecutó en los días cuando ellos salieron de Egipto. Ellos estaban esperando a alguien que como Moisés también los libertara de una forma gloriosa. Y Jesús sí vino entonces a hacer esa obra. Pero la obra de él fue primero espiritual y después la haría física y políticamente. Y eso era lo que no estaban entendiendo. De hecho, no lo entendieron y hasta el día de hoy los judíos rechazan a Jesús como el Mesías porque según ellos, pues, con bases bíblicas del Antiguo Testamento, no cumplió los requisitos que ellos creen que él debería de haber cumplido. Pero la falla está en que no hay diferencia entre para ellos una primera venida y una segunda venida, como nosotros podemos entender. Entonces, imagínense que hasta los propios discípulos, hasta los propios apóstoles no entendieron cuando Jesús les dijo, aceptándolo ellos como el Mesías. Ellos no entendieron por qué Jesús les dijo, bueno, pero el Hijo del Hombre es necesario que muera primero. Pero ¿cómo? Ellos no entendieron, de hecho no aceptaron eso, porque también ellos tenían la influencia de la doctrina y todo lo que se había enseñado por muchos años, 1500 años de ley, ¿verdad? Entonces, para ellos también les fue difícil. Entonces, podemos nosotros entender la situación de Juan y también de los discípulos, de los apóstoles, y también podemos entender la situación nuestra. ¿Cómo es que a través de la doctrina que nosotros aprendemos, cómo es que a través de los conocimientos bíblicos que nosotros tenemos, podemos formarnos ideas? Nos formamos imágenes, nos formamos situaciones. De hecho, por eso es que también debido a ese conocimiento existen y que cada uno de nosotros tiene un corazón diferente para tener una lectura diferente de las cosas, ¿verdad? Depende de la perspectiva que estamos, así miramos ciertas diferencias. Por eso es que existen hasta interpretaciones diferentes en cuanto a cuándo será el arrebatamiento, cuándo será la segunda venida. Si vamos a pasar por la tribulación o no vamos a pasar por la tribulación. Si debemos de guardar el sábado o no debemos de guardar el sábado, si esto o lo otro, si debemos comer carne o no debemos comer carne de cerdo. Todas esas cosas están prácticamente supeditadas a esa interpretación que nosotros nos formamos debido a los conocimientos que tenemos. Entonces, hoy necesitamos que el Señor abra nuestros ojos, ¿verdad? Porque eso fue para ellos la razón del rechazo, tanto de los líderes como del pueblo, porque ellos no percibieron que en la Escritura también estaba declarado que habrían dos venidas. Es muy mínimo eso, pero está ahí. Y solamente ahora nosotros, después de tantos años, podemos entender eso, ¿verdad? Porque Jesús ya vino y Él dijo que iba a regresar. Entonces ya tenemos primera venida y segunda venida. Pero para los judíos no había una primera venida y una segunda venida, sino la venida del Mesías, y en esa venida era simplemente la liberación total de ellos. Entonces entendemos la situación, no los estamos juzgando en absoluto, sino lo que estamos tratando de entender es cómo nosotros debemos comportarnos ante esta situación. Por ejemplo, en el libro de Miqueas, si vamos juntos, por favor, Miqueas capítulo 5, en el versículo número, vean, 1 y 2, dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, está hablando de una ciudad sitiada que es Sión, con vara
herirán en la mejilla al juez de Israel. Y así sucedió cuando Jesús lo hirieron con una vara en su cabeza, cuando estaban burlándose de él los soldados. Pero tú, miren, está relacionando aquí una parte del sufrimiento de Cristo en su calvario, en su muerte, y aquí ahora en su nacimiento. Vean ustedes estas cosas. Pero tú, Belén Éfrata, donde él nació, pequeña para estar entre las familias de Judá. Dios siempre va a escoger las cosas pequeñas para manifestar las grandes, y es ahí donde nos topamos, porque no nos creemos grandes, y entonces en las pequeñas, que es donde se comienzan a revelar las cosas, que es el botón para poder encender la luz, ahí nos causa problemas. Y dice, de ti, de Belén, me saldrá el que será Señor en Israel, el juez. De ahí saldrá el juez que va a ser herido, según aquí las Escrituras. Y dice ahora, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Salidas, está hablando en plural, porque obviamente hay dos salidas, dos venidas, ¿verdad? Dos manifestaciones. Pero esa palabra salidas en el hebreo se puede traducir también como casa de rasguño. Casa de rasguño, un rasguño, ¿verdad? Un rasguño es algo que nosotros hacemos así rápido, donde queremos poner los puntos principales antes de tener ya un documento definitivo. O sea, el rasguño contiene cosas principales del documento final, ¿verdad? Pero no es el definitivo. Sí se van a hacer sí hay algunas cosas aquí, pero aquí probablemente van a agregarse otras que aquí solo se dieran, digamos así, el título de cada, o el punto de cada situación, de cada asunto, pero en lo otro se detalla más claramente. Entonces, ¿a cuándo está hablando de esa palabra salidas como casa de rasguño? Está hablando exactamente cómo es que primero hay un documento que está así solo como rasguño, y luego habrá un documento ya claro y definitivo. Entonces, ese era el que el pueblo de Israel estaba esperando, el definitivo, pero no vio cómo el Señor, a través del primero documento, el rasguño, digamos así, en su primera venida, que fue gloriosa, estaba él confirmando su mesianidad. O sea, él estaba confirmando que él era el Mesías, pero ellos no estaban captando eso. Y tampoco Juan lo estaba captando. También esa palabra quiere decir salidas, o se puede traducir como salidas, se puede traducir como orígenes, y sus orígenes vienen desde los días de la eternidad. Sus salidas, ¿verdad?, ya estaban planeadas. Toda su manifestación ya estaba registrada desde los días de la eternidad. O también puede traducirse como apariciones. Como apariciones. Entonces, esa palabra hebraica nos da a entender eso. Entonces, sin embargo, a pesar de que aquí está escrito esto, ellos no lo vieron de esa manera. Cuando ustedes van conmigo al libro de Mateo capítulo número 2 y en el verso número 6, Herodes manda preguntar dónde, porque él no sabía, a los principales, a los escribas y a los fariseos, dice, verso 4, 2:4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas y del pueblo. Los escribas eran los doctores de la ley, o sea, los que supuestamente entendían la ley y los que la interpretaban y la enseñaban. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo, el Mesías, vean con atención. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, Belén Éfrata, porque así está escrito por el profeta. Y ellos citan el profeta Miqueas, de donde nosotros leímos el versículo número 2. Pero hay algo que ellos no dicen. Y dice, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña, o por lo menos así lo registró Mateo, entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Aquí es traducido como guiador. Aquí es Señor, ¿verdad? Que apacentará a mi pueblo Israel. Imagínense qué tremendo. Un pastor prácticamente. Y eso es lo único que dice. Y no se dice ahí, y sus salidas son desde el principio, ¿verdad? Entonces,
lo que yo quiero transmitir con esto, esta comparación de Mateo 2:6 y Miqueas 5:2, es que hay ciertos versículos que en las Escrituras, tanto en el Antiguo como probablemente en el Nuevo Testamento también, nos están dando dos informaciones. Pueden darnos también dos aplicaciones de ese asunto en tiempos diferentes. Y aquí en el caso de las venidas del Señor, con un intervalo de 2000 años o un poco más, ya llevan más de 2000 años desde que el Señor vino. Entonces, es importante que nosotros permitamos que sea el Señor que nos dé la interpretación de las Escrituras. Ni los escribas, que eran los doctores de la ley, pudieron tener el conocimiento adecuado o la interpretación correcta de los versículos bíblicos. Podría haber fallado también en eso Juan el Bautista, a pesar de su madurez, porque una persona santa no quiere decir una persona perfecta. Una persona justa no es una persona de total conocimiento, no. Podemos fallar en nuestros veredictos o también en nuestras apreciaciones en cuanto a qué es lo que va a suceder debido a nuestro propio conocimiento. Y fue lo que sucedió con él. Pero hay otro ejemplo que lo encontramos también en Lucas en el capítulo número 4. Espero que me estén acompañando los pensamientos, ¿verdad? Porque es importante que no se cansen mentalmente. Vamos ahí, el hambre es la que nos hace espiritual, la que nos hace estar atentos y absorber y absorber. Cuando estamos llenos de muchas cosas, no habrá espacio. Espero que estemos con hambre del Señor. En el capítulo 4, en el verso número... Lucas, yo estoy en Marcos. En Lucas 4, el Señor está en la sinagoga en Nazaret y Él lee las Escrituras y dice allí, dice en el verso 16, vino a Nazaret, ¿verdad? Donde había sido criado y entró por su costumbre a la sinagoga. Ahí fue donde Él lee estas palabras de Isaías, ¿verdad? Aquí está. Vamos a ver juntos este versículo. El Espíritu del Señor está sobre mí, verso 18, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hasta ahí tenemos registrado aquí en Lucas 4, 18 y 19 estas palabras que nuestro Señor Jesús leyó. Y Él dijo, y enrollando el libro, fíjense ustedes qué interesante, qué significativo es este evento, y enrollando el libro, ¿verdad? O sea, Él paró de leer ahí, donde dice, y predicar el año agradable del Señor. Lo que estoy diciéndoles a ustedes es lo siguiente, que en su primera venida, Él vino a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué quiere decir? Él vino a predicar la liberación para los cautivos, vista a los ciegos, salvar a los oprimidos, perdonar a los pecadores, manifestar su misericordia, mostrarle su paciencia. Él vino a que todos fueran sanados espiritualmente y emocionalmente y también físicamente, pero no venía a darles esa manifestación gloriosa de cuando Él aparezca en su caballo blanco como en la segunda venida en Apocalipsis 19. De ninguna manera. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando vamos al libro de Isaías, que es el versículo de donde fue sacado Lucas 4, 18 y 19, leemos lo siguiente. Vamos ahí conmigo, por favor, me acompañen el pensamiento, ¿sí? Estoy yendo despacio para no correr porque hay mucha información al respecto de esto. Isaías 61, verso 1 y 2 dice, el Espíritu de Jehová es lo mismo, ¿verdad? Hay algunas diferencias por cuestiones de traducción y porque aquí está en el Antiguo, aquí está en el Nuevo, ¿verdad? Y algunos de los escritores como Lucas, como Mateo, también usaron la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento al griego, ¿verdad? Que fue hecha no recuerdo ahora el año, pero ya estaba disponible en los días de los apóstoles. La Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento al griego. Entonces, cuando se leía así, entonces tenían algunas variantes. Y por eso están esas diferencias. Pero leamos aquí. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel. Qué interesante, ¿verdad?
y a los presos abertura de la cárcel. Y en aquel momento cuando Juan mandó a preguntar, estaba preso. ¿Qué es lo que implica? En un momento se los voy a decir. Espero que me recuerden. Dice, verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Cuando los ángeles aparecieron con los pastores, les dijeron buena voluntad para con los hombres. La voluntad de Dios para con los hombres. No es que los hombres de buena voluntad, no. Buena voluntad de Dios para con los hombres. Eso se estaba manifestando en la primera venida del Señor. O sea, cuando se dice el año agradable del Señor, se está traduciendo la buena voluntad de Dios manifestándose a los hombres. Dice, y ahora dice en el versículo 2, terminando, y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Y el día de venganza del Dios nuestro. Esta frase no está registrado en Lucas 4:19. O sea, no se complementa eso. ¿Por qué? Bueno, es muy claro. Debido a que Jesús es el verbo de Dios, según Juan 1:1 y verso 14, Él es el logos de Dios, que traducido del griego al español sería la palabra viva de Dios, como en Hebreos 4:12, ¿verdad? Él es la palabra viva de Dios. Siendo la palabra, Él puede discernir y puede aplicar los versículos, todos del Antiguo Testamento, en su debido tiempo y en la forma correcta, o sea, en la interpretación perfecta de las cosas. No nosotros, es Él que tiene esa capacidad, ¿verdad? Por ser Él mismo el que inspiró la palabra, Él mismo puede decir esto es para acá y esto otro es para acá. Esto va a suceder en este tiempo y esto otro va a suceder en este otro tiempo. El intervalo no les corresponde a ustedes saberlo, sino está en la sola potestad de mi Padre. Como los discípulos que le preguntaron después de la resurrección, ellos se acercaron todavía, imagínense ustedes, preguntándole, Señor, restaurarás el reino. Otra vez. Era exactamente el pensamiento de Juan el Bautista. No se olviden de esto, por favor. Dice, manifestarás el reino en este tiempo a Israel. Y él les dice, no les toca a vosotros saber los tiempos y las estaciones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, esa cuestión es la primera y es la segunda, y cuando sucederá está solo en la autoridad del Padre. No quiere decir que hoy no esté en la autoridad del Hijo, no. Pero en ese momento el Señor les estaba diciendo a ellos que ellos no deberían estar interesados o queriendo saber esos aspectos de tiempo, sino lo que ellos tenían que hacer es simplemente obedecer y cumplir su tarea que les correspondía. Cumplir y ejercitar su ministerio, al cual estaban recibiendo por autoridad de Jesús y que por él estaban siendo capacitados para ir y predicar el evangelio. Es lo que ellos tenían que hacer, ¿verdad? Más detalles él podría darles más adelante, porque él les dijo, más recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero dijo, y me seréis testigos, que quiere decir mártires. O sea, no estaba hablando propiamente que después de tener el poder, el derramamiento del Espíritu Santo, ellos también iban a tener todo el entendimiento de la escatología, de los eventos del fin. No, sino que iban a estar capacitados para dar sus vidas. Esos son aspectos importantes. Entonces, cuando uno crece en el Señor, no necesariamente tiene que tener todo el conocimiento, ¿verdad? El poco conocimiento que tenga o que tengamos, debemos aplicarlo y vivir para el Señor todos los días de nuestra vida. Pensar como alguien dijo, el tiempo que el Señor me dio hoy es un tiempo prestado y yo necesito aprovecharlo. Ya no debo perder mi tiempo. Entonces, cada uno de nosotros tiene su propia responsabilidad, tiene su propio ministerio, digámoslo de esa manera, no propiamente evangelista, pastor. No, tiene algo que hacer en el reino de Dios. Y no importa lo que tú hagas, es necesario que lo hagas de todo corazón, sea orar, sea interceder, sea visitar, tener misericordia, sea dar, lo que sea. Según los dones que el Espíritu Santo ha derramado, necesitas ponerlo en práctica. Muy bien. Entonces, solo Jesús tenía la capacidad de poder
interpretar y aplicar los versículos de una forma correcta en su tiempo indicado. Entonces, prácticamente, él mostró que había un periodo de su primera venida para manifestar la buena voluntad de Dios y otro periodo en el cual se manifestaría la venganza del Dios vivo. Ahí es la segunda venida, cuando Él venga a juzgar esta tierra, a juzgar también, a salvar a Israel, porque va a estar siendo destruido otra vez, y a libertar a su pueblo de una forma definitiva. Ahí sí es el documento final, ya no el rasguño, sino propiamente, no el bosquejo, ¿verdad?, inicial, sino ya todo el contenido en su segunda venida. Ahora, me gustaría que ustedes me acompañaran, siempre aquí en el libro de Lucas, a un pensamiento muy importante que encontramos sobre por qué también nos muestra por qué razón Juan tenía esos conflictos estando preso. Y no podemos nosotros criticar a Juan por sentir eso, porque todos nosotros podríamos hasta fallar peor, ¿verdad? Porque generalmente cuando estamos en los momentos difíciles de nuestra vida y cuando está diciendo que él estaba preso, no significa solamente que nosotros estaremos también detrás de los barrotes. No, es pasar momentos muy difíciles de enfermedad, de escasez económica, de soledad, de frustración, de depresión. En esos momentos es cuando cada uno de nosotros también va a hacerse algunas preguntas, ¿verdad? ¿Será que yo estoy cumpliendo mi objetivo en esta tierra? ¿Será que yo estoy predicando lo que debo predicar? ¿Será que yo estoy cumpliendo mi misión? ¿O será que yo me equivoqué? ¿Verdad? No, tal vez no lleguemos a ese tipo de argumentos tan graves, algunos, ¿verdad? Pero otros sí llegan a momentos que pierden la noción realmente de su identidad como cristianos. Y eso es peligroso. Pero mucho tiene que ver con lo que nosotros tenemos, porque dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de lo que está aquí adentro, yo voy a juzgar. De lo que está aquí adentro, así voy yo a ver, porque no se ve con estos ojos, se ve con la mente, se ve con el corazón. Entonces, aquí en Lucas, capítulo número 3, vamos juntos ahí, porque yo quiero mostrarles que Juan el Bautista, sí, él presentó al Mesías, ¿verdad? Nosotros podemos ver claramente en Juan capítulo número 1 que él dice que él fue enviado por el Padre a bautizar para que el pueblo de Israel y él mismo conocieran quién era el Mesías. Entonces, desde ese momento, cuando él vio descender el Espíritu Santo como paloma, en forma de paloma, sobre Jesús, él recibió confirmación de que él era el Hijo de Dios, o sea, el Mesías. Y él lo declaró y él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa revelación dio también una idea, tal vez él no lo tenía claro, de que él como Cordero iba a morir. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, la idea podría haber estado, pero un Cordero que va a morir, que va a resucitar y ahí va a cambiar todo. No, él murió, resucitó y se fue a los cielos. Dejó a su pueblo por un tiempo. Esto también está profetizado. Entonces, él lo dio a conocer de tal manera que hasta discípulos de él mismo siguieron. Juan y Andrés eran discípulos de Juan el Bautista y siguieron a Jesús debido al testimonio que él dio de Cristo. Este es de quien yo he dicho. Él es el que tiene la supremacía. Él existe antes que yo, a pesar de que él era 6 meses mayor o más viejo, digamos, como se dice en otras regiones del mundo, que Jesús, él está diciendo, él existe antes que yo, dice. ¿Por qué? Porque él es el Dios eterno, él siempre ha existido, él tiene como dice también ahí en Miqueas 5:2, ¿verdad? Sus orígenes son desde la eternidad. De hecho, él nunca surgió, él siempre ha sido el yo soy. Entonces, él lo presentó así, pero también él presentó otra parte del Mesías, que revela prácticamente también cuál era el entendimiento que él tenía del Señor. Me acompañen aquí, por favor. En Lucas, capítulo número 3, cuando Juan estaba predicando, dice allí,
Verso 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Estaba hablando a los descendientes de Abraham, a los israelitas. Tienen que arrepentirse. No solo por el hecho de ser judíos, ustedes ya tienen por sentado que no, tienen que arrepentirse. Dice, y ya también, escuchen ahora, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. O sea, eso es juicio. Esto es juicio. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol, es un hombre, representan los hombres, que no da buen fruto, arrepentimiento, se corta y se echa en el fuego, juicio del infierno. Aquí están estas cosas reveladas con las palabras de Juan el Bautista. Y él dice además, en el verso número 16, y respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, o sea, agua de arrepentimiento, ¿verdad? Por los pecados, de reconocimiento de ser pecadores. Pero viene uno más poderoso que yo, él está hablando de Jesús ahora, vean ustedes con atención, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, o sea, ser su esclavo, es lo que está diciendo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dice. O sea, el concepto que él tenía, o la revelación que Dios le había dado, es que también el Mesías vendría con el poder del Espíritu Santo, como él recibió en el bautismo, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo, y descendió el Espíritu sobre él, pero también dice Espíritu Santo y fuego. ¿Qué fuego? Porque el Espíritu Santo es fuego también, pero ¿por qué dice el Espíritu Santo y fuego? Porque, bueno, viene ni modo la unción del Espíritu, que es el fuego de Dios, pero también a través de ser ungidos con el Espíritu Santo, también somos preparados para las pruebas que también Pedro llama como las pruebas de fuego, ¿verdad? Para ser probada vuestra fe con fuego, dice. Ese fuego también son pruebas. Entonces está hablando ahí de momentos difíciles que van a ser probados. Y luego en el versículo número 17, él dice lo siguiente. Su aventador, ¿verdad? Aquí, está en su mano y limpiará su era. Está hablando de la pala que era usada, o el rastrillo que era usado para levantar el trigo y limpiar el tamo, la paja, mejor dicho, ¿verdad? Para que el viento se la llevara. Y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces ustedes pueden ver aquí que también el concepto que Juan tenía de la manifestación del Mesías, que era ungido con el Espíritu Santo, vendría a traer liberación al pueblo, pero también establecería su juicio sobre esta tierra. ¿De dónde sacó esas ideas él? Del Antiguo Testamento. No estaba nada equivocado, ¿verdad? Pero lo que él no estaba entendiendo es que la primera venida del Señor, él no iba propiamente a derramar ese juicio que él esperaba, esa liberación y esa destrucción de los enemigos, sino sería la manifestación de un Dios misericordioso, primero, ¿verdad? Sin establecer nada del reino físico, sí, un reino espiritual sí se estableció, pero no un reino físico, ¿verdad? No el juicio total para enviar a los hombres, sacar todos los escándalos, todavía no lo ha hecho, hasta en segunda venida se hará. Entonces, ustedes ven aquí que ese conflicto era claro en relación a por qué ahora Juan, preso, está preguntando, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Porque yo no veo que se cambien las cosas. No veo, y es más, hay algo aquí que quiero que ustedes pongan atención. Vamos otra vez al capítulo 7, en el versículo número 18, el principio, dice, los discípulos de Juan, Juan el Bautista, le dijeron las nuevas de todas estas cosas. Esto es muy importante. Fueron ellos, y primero preguntemos, ¿cuáles son todas estas cosas? ¿Cuáles son todas estas cosas? Bueno, pues es el contexto del texto. Y eso es todos los hechos milagrosos que el Señor había hecho. Más cercanos estaba
la cura del siervo del centurión, ¿verdad? Del centurión romano, de un gentil, y la resurrección del hijo de una viuda israelita. O sea, vean ustedes ahí qué interesante este registro de Lucas, porque él pone primero aquí la liberación del siervo de un centurión romano, un gentil, y la resurrección del hijo de una viuda. Qué tremendo. Como el profeta dice, y os dejará hasta que ellos, en otro sentido, se arrepientan. ¿Verdad? Él va a ir, se va a regresar a su lugar, dice el profeta. Hasta que, o sea, el Señor también está esperando ese arrepentimiento, esa confesión y ese reconocimiento de quién es el Mesías. Por eso es que hasta en su segunda venida lo van a reconocer, porque dice Zacarías, y dirán, ¿y qué son esas heridas en tus manos? Dice, yo fui herido en la casa de mis amigos. Entonces, hasta en la segunda venida, el propio pueblo de Israel va a reconocer que aquel que nunca aceptaron como Mesías, que rechazaron como Mesías hace 2000 años, era el Mesías. Entonces van a entender, entonces el velo será quitado y van a poder decir, Él es, nosotros lo matamos. Pero entonces el Señor va a salvarlos, sí, va a salvarlos, pero también hubo juicio en la primera venida, cuando Jerusalén fue destruida, eso sí, ¿verdad? En el año 70 después de Cristo. Entonces, ustedes pueden entender ahora, espero que en sus corazones, en sus mentes, esté ya eso más claro en relación a por qué el conflicto que había en Juan el Bautista, principalmente ya estando preso, según los cálculos de muchos estudiosos, solamente unos 6 meses de ministerio aproximadamente él tuvo y fue suficiente para preparar el camino del Señor. De hecho, el Señor no necesita tanto tiempo para hacer lo que Él quiere hacer, solamente necesita hombres dispuestos para hacer su obra. Y después, pues, ya tenemos que también tener la humildad y el reconocimiento que va a llegar el tiempo en que necesitamos ser llevados a los cielos, ¿verdad? Que ahora alguien más va a tomar la batuta y va a continuar con la obra. Muy bien. Entonces, ahora, Juan el Bautista, como les decía, él fue preparado, fue escogido por Dios para anunciar que él sería el heraldo, ¿verdad? El heraldo, el que anunciaría o que presentaría al Mesías, el diplomata, ¿verdad? El embajador de los cielos, para presentar a Jesús como el Mesías a su pueblo y también para confirmarlo a él mismo. En el libro de Juan, en el capítulo número 3, versículo 26, dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, fíjense pues, aquí otra vez está una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, o sea, acerca del bautismo en aguas, porque era llamado así. La purificación era el bautismo en aguas. Dice en el verso 23, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Él continuaba bautizando porque no había sido encarcelado. ¿Cuándo fue encarcelado? Se acabó el bautismo de Juan. O sea, su periodo se terminó. Vamos a entender esto. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos acerca de la purificación, discípulos de Jesús. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, donde Jesús fue bautizado, él bautizó a Jesús, de quien tú diste testimonio. Qué interesante esto. Bautiza. Tú ya no puedes bautizar porque ahora estás preso. Pero él está bautizando. Vean ustedes con atención. Él está bautizando. Y todos vienen a él.
¿Qué podría decir alguien, un ministerio que cumplió su misión, que lo presentó porque él dijo, yo no soy ni digno de desatar la correa de su calzado, yo fui enviado para darlo a conocer a Israel? Entonces, ¿qué podría decir a alguien que ya está preso en esas condiciones, oyendo del testimonio de sus discípulos sobre el ministerio de Jesús? Podría decir, gloria a Dios, ya, gracias a Dios, yo cumplí mi trabajo, ¿eh? Y exactamente eso es lo que dice él aquí. Vean ustedes. Y dice, verso 27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. O sea, él estaba dando por sentado que lo que estaba sucediendo con Jesús era de parte de los cielos, ¿verdad? Y que así como él, ahora él era el que le estaba tocando a ministrar a Israel. Verso número 28. Vosotros mismos me sois testigos, dice Juan el Bautista a sus discípulos, de que dije, yo no soy el Cristo. Entonces dejen de poner su atención en mí, ¿verdad? Miren cómo estoy ahorita ya preso, pero él está ya bautizando, ¿verdad? Haciendo milagros y maravillas. Sino que soy enviado delante de él, o sea, como precursor o heraldo. El precursor, soy enviado. Él tenía claro cuál era su ministerio, cuál era su trabajo. Y luego dice, el que tiene la esposa, vean ustedes aquí qué cosa impresionante, porque Juan ahora está declarando que hay un novio aquí, que hay un esposo en medio de ellos, en medio de Israel está el esposo, ¿verdad? Pero el Señor resucitó al hijo de la viuda de Naín, ¿verdad? Porque hay una mujer que está viuda, necesita primero reconocer a su Dios, a su marido que no murió, que él resucitó, gloria a Dios. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, ese amigo del esposo es él. El amigo del esposo que está a su lado, que está viendo eso, que tal vez no directamente, pero está oyendo lo que está sucediendo y le oye, dice, aquí está claro, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. O sea, prácticamente Juan estaba mostrando aquí el mismo sentimiento que hubo en el apóstol Pablo al final de su carrera, cuando él dijo, he terminado la carrera, he terminado con gozo mi carrera. Él también está aquí terminando con gozo su carrera, por lo menos en este momento, por las palabras, por el testimonio que sus discípulos están contando al respecto de Jesús. Entonces dice en el verso 30, el versículo famosísimo de Juan, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Verdad? O sea, él primero estaba arriba, apareció Jesús y de ahí comenzó a levantarse y Juan a disminuir y toda la gente siguiendo a Jesús hasta que Juan paró preso. Entonces, él dice, es necesario que él crezca y yo mengüe. Y eso exactamente es lo que debe suceder también en la vida de cada uno de nosotros. Cuando el Señor viene a nuestra vida, nosotros prevalecemos, ¿verdad? Él está pequeño, nosotros prevalecemos. Es un niño, nosotros prevalecemos. Pero es necesario que Él crezca y yo disminuya y yo mengüe. O sea, yo necesito quedarme como Pablo, como Juan el Bautista en segundo plano y en primer plano aparecer el Señor. Él debe tener la primacía, como dijo, ¿verdad? Él es el primero, entonces Él debe tener la primacía. Debe ser lo más importante y yo debo estar detrás de Él. Solo de esa manera estaré guardado. Solo de esa manera yo estaré protegido. Solo de esa manera yo estaré seguro. Y es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros también aprendamos de la vida y ministerio de Juan el Bautista, ¿verdad? De cómo necesitamos poner al Señor en el trono, entronizarlo, ¿verdad? Elevarlo a las alturas y nosotros quedar en lo más bajo, porque allí es el lugar más seguro. Muy bien, entonces, ya que tenemos esa parte clara, eso espero, me gustaría que me acompañaran sobre Juan, en Juan capítulo 1, cuando le están preguntando a Juan el Bautista de quién es él. Vamos ahí al capítulo número 1. Dice en el verso número 15, Juan dio testimonio de él, de Jesús,
Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. El verso número 19 dice, este es el testimonio de Juan, 15, ¿verdad? Y este es el testimonio de Juan, verso 19, cuando los discípulos enviaron de Jerusalén, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Aquí él está dando, primero vemos que él da testimonio de Jesús y ahora envían, dice, de Jerusalén una comitiva que representaba al Sinedrio, sí, al grupo de los 70 ancianos más uno, que era el sumo sacerdote, y le envían a preguntar, ¿tú quién eres? ¿Verdad? ¿Tú quién eres? Recuerden que dentro del pueblo de Israel todos ellos estaban esperando al Mesías. Entonces ahora está Juan el Bautista con un ministerio maravilloso, nacional, ¿verdad? Llevando arrepentimiento a todos los lugares y a todos los estratos sociales. Publicanos, pecadores, todos venían, y religiosos venían a arrepentirse al Jordán y a bautizarse como evidencia de su arrepentimiento. Entonces le mandaron a preguntar, ¿tú quién eres? Y dice aquí, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Bueno, entonces aquí está dejando él bien claro que él era como lo vimos en otros versículos, era el precursor. Él no era el Cristo. Yo no soy el Cristo, dijo. Él tenía claro. ¿Verdad? Y nosotros también tenemos que tener claro que nosotros no somos el Cristo. El Cristo está aquí adentro de nosotros. ¿Sí? Nosotros, Cristo es un cuerpo de muchos miembros, dice la Escritura. Nosotros somos parte, un miembro de ese cuerpo, pero el Cristo en sí es nuestro Dios que mora dentro de nosotros. Nosotros somos una parte pequeña de eso y nuestra actitud debe ser diferente. Nunca estarnos pensando que ya somos Cristos, los Cristos maduros ahí, queriendo manifestar y que todos reconozcan el ministerio maravilloso. No, Dios nos libre de tener esa actitud. Entonces él dice, yo no soy el Cristo, verso 21, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hasta los días de Juan el Bautista, el día de hoy también esperan los judíos que Elías sea enviado primero, antes de la manifestación del Mesías. Ese fue otro de los requisitos o de las cosas que ellos esperaban como una evidencia de que él era el Mesías, que Elías hubiera venido primero. Porque hasta los propios discípulos le preguntaron en el capítulo 17 de Mateo, ¿ya? Porque era la doctrina que ellos habían aprendido, pero no dicen los fariseos que Elías debe venir primero, ¿verdad? Y nosotros también lo sabemos, que Elías debe venir primero. Y nosotros también estamos pensando que un Elías, los dos testigos del Apocalipsis capítulo 11, es Moisés y Elías, que van a aparecer por ahí. Tengamos cuidado también con lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Porque nuestro propio conocimiento también puede ser que nos tome por sorpresa, como tomó a aquel hombre tan maduro y serio como Juan el Bautista. Lo tomó por sorpresa. Entonces tenemos que tener la humildad de entender y de reconocer ¿qué es lo que Dios está haciendo? Y si Él se mueve de una forma diferente, yo necesito adecuarme. Si Él se mueve de otra forma como yo pensaba que Él debía de manifestarse, yo necesito adecuarme. Yo necesito ponerme en su río. Yo no voy a causar el río, no. Yo no voy a meterme en el río de Dios. Y es su corriente la que me va a llevar. Es su Espíritu el que va a guiarme y a bendecirme. No soy yo el que le indica al río por qué, cuál es el cauce, por dónde debe ir y a quiénes debe tocar. De ninguna manera. Por eso es que es importante lo que estamos viendo de la vida de Juan el Bautista, porque eso tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestros conocimientos, tiene que ver con lo que hemos aprendido, tiene que ver con lo que estamos esperando, ¿verdad? Aparentemente eso solo tiene que ver con la primera venida del Señor. No, también tiene que ver con la segunda venida, porque nosotros también tenemos una interpretación de cómo van a ser las cosas, y cuándo va a suceder esto, y cuándo va a suceder lo otro, y que no sé qué, y aquí que haya oído tanto. Debemos de calmarnos, ¿ya? Debemos de calmarnos. Porque si no, cuando sintamos, vamos a estar ¿cómo se dice? En un corre y corre de ese asunto doctrinal y escatológico. Y cuando sintamos, también vamos a ser tomados de sorpresa.
Si ellos, el pueblo de Dios, que eran tan estudiosos en las Escrituras, tan legalistas, digamos así, en tener detalles de ciertos textos, y fallaron, la mayoría, ¿qué va a suceder de nosotros? ¿No será que nosotros también podríamos tener ciertos errores o ciertas interpretaciones que nos pueden llevar a sorpresas extraordinarias? Yo creo que es muy probable. Que no somos diferentes a ellos y ni mucho menos somos mejores que ellos. O somos iguales o somos peores. Porque ahora nos sentimos los que somos los iluminados. En cuanto más luz hay, mayor responsabilidad. Por eso es que cuanto más luz hay, mayor humildad, mayor dependencia debe haber en nuestro corazón para con el Señor. Si no, vamos a estar en graves problemas en estos días finales, ¿verdad? Mucha gente puede ser engañada porque fulano está diciendo que el Señor ya vino, o que el Señor va a venir, o que el Señor ya se manifestó. El mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, y cuando digan, Cristo está aquí, o el Cristo está aquí, Cristo está en el desierto, o Cristo está en la habitación, no les creáis, dice, fíjense, ¿verdad? Porque como el relámpago, o sea, Él está dando también una señal, algo, evidencia de cómo va a suceder, pero un relámpago no nos dice, ahí voy. Cuando sentimos, ¡plá! Aparece el negocio ahí y después el sonido, ¿va? Y algunos detallistas pueden decir, ay hermano, pero sabe una cosa, nosotros podemos saberlo. ¿Así? ¿Cómo? Pues ahora tenemos la ciencia de la meteorología. Es increíble. Tenemos la ciencia de la meteorología con un montón de aparatos y podemos, sí, tener mediciones de la temperatura, de la humedad, de la altura y desde cuánto. Y podemos más o menos tener una idea. Bueno, está bien. Sí, hoy se consigue predecir si va a haber viento, si va a haber lluvia, pero muchas veces también fallan. Entonces creo que nosotros no podemos confiar en nuestras habilidades, en nuestros aparatos, en nuestras invenciones o nuestros inventos, y no podemos confiar en nuestros conocimientos, ¿verdad? Porque el conocimiento, como Pablo dice, envanece, ¿verdad? Solo nos coloca en un estrado de orgullo. Lo que nosotros necesitamos es la humildad y el reconocimiento de quiénes somos, que siempre debemos estar en segundo plano, en segundo plano, y que el Señor siempre es el primero. Entonces Juan está diciendo, ¿eres tú Elías? No, yo no soy Elías. Sin embargo, Jesús sí dijo en Mateo 17, después de la transfiguración, y si queréis saber, Él es el Elías que había de venir. ¿Cómo es, Señor? Sí. Si queréis saberlo, Él es el Elías que había de venir. Entonces, pero nosotros estamos esperando a un Elías, al Elías mismo. No, hijos. El propio, fíjense ustedes aquí, vamos a ir aquí a Lucas. El propio ángel Gabriel dice esto. Vean ustedes ahí. Lucas capítulo 1. Verso 13, Lucas 1, 13. Esta es la declaración del mensaje del ángel Gabriel a Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios. Fíjense ustedes, tanto que el Señor dijo que no hay otro nacido de mujer mayor que Juan el Bautista. No beberá vino ni sidra, nazareo. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Cuando Elizabeth fue visitada por María, dice que cuando dio la voz del saludo, el niño saltó en el vientre, Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque sintió la presencia de Cristo que ya venía en el vientre de María, como los huesos
de Eliseo, que resucitaron a aquel muerto que fue colocado cerca de su tumba. Se levantó así Juan el Bautista sintió el toque de la vida de Dios, como Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y él fue tocado. Por eso ahí fue lleno del Espíritu. Aquí dice Juan, el ángel Gabriel, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, a través del espíritu de arrepentimiento. Ese fue su ministerio. Y luego dice, verso 17, e irá delante de él, como precursor, delante del Mesías, delante de Cristo, con el espíritu y el poder de Elías. ¡Ah! ¡Qué interesante! Él le dijo a Zacarías, con el espíritu y el poder de Elías. O sea, no está diciendo que el Elías va a reencarnar en Juan el Bautista. Esa no es la idea. No es escritural. Lo que está diciendo es que él tendría el ministerio y el mismo espíritu que operó en Juan el Bautista, en Elías, que era el espíritu de Dios, ese mismo espíritu operaría ahora en este hombre y en una época diferente, en los días de la primera venida del Señor, para traer al pueblo de Israel al arrepentimiento, como Elías trajo a Israel del norte, ¿verdad? Dejen esa idolatría, y los convirtió y dijo, si Dios es Jehová, el Dios, servidlo. Él trajo a través de restaurar el altar del Señor. Así también Juan el Bautista estaba restaurando el altar del Señor y trayendo a muchos al arrepentimiento, preparando el camino del Señor, dice, pero con el espíritu y el poder de Elías. Él no era Elías. ¿Está bien? Y es lo que dice ahí Jesús en Mateo 17, cuando los discípulos, cuando él les dijo, miren, no cuenten esto que sucedió, la transfiguración, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y entonces los discípulos ahí, vamos ahí, para que ustedes vean cómo literalmente es dicho. Capítulo 17 de Mateo. Verso 9, exactamente lo que estoy diciendo. No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Inmediatamente dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Él está hablando, no digan esta visión. Pero en la visión había aparecido Moisés y Elías. ¿Ves? Habían aparecido Moisés y Elías platicando con él de su partida, de su éxodo, de su salida. Y aquí dice, y no es necesario que Elías venga primero, es lo que ellos habían aprendido de los fariseos y de los escribas, los doctores de la ley. Entonces ellos también tenían en mente que el Elías debe venir primero antes de. Y como él era el Mesías, todos creían que era el Mesías. Aquí en el capítulo 16 de Mateo, Pedro lo declara, lo confiesa como el Hijo de Dios, como el Cristo. Aquí en el capítulo 16, verso 16, ¿verdad? Lo declara como el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, pero si tú eres el Cristo y nosotros creemos que tú eres el Cristo, y no hemos visto a Elías. No han visto a Elías, ¿no? No. Pues Elías ya vino, les digo. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo?Nosotros no captamos, no entendemos, no percibimos. No tenemos la sensibilidad total. Y eso es a la gloria de Dios. Y esto es para que nosotros reconozcamos nuestra flaqueza, nuestra debilidad, nuestra fragilidad. Y que dependemos de la revelación de los cielos. Bendito sea el Señor. Y dice, verso 11 del capítulo 17 de Mateo, dijo Jesús, le respondió, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. A la verdad Elías viene primero. ¿Qué decir entonces? Y aquí otra vez él está hablando de porque él está aquí en su primera venida y está hablando de una segunda venida. Sí, Elías vendrá, dice aquí. Elías, y la verdad Elías viene primero, viene. Y dice, y restaurará. Va a restaurar todas las cosas. ¿Quiere decir entonces que sí podemos esperar a Elías literal? Por lo que Jesús dijo aquí, no es exactamente así.
Dice, mas os digo que Elías ya vino. Él vendrá, pero Elías ya vino. Señor, no nos confundan con esas cosas de tiempo, ni con esas cosas de personas, porque no entendemos. No, Elías ya vino. Y no le conocieron. Dice, aquí está el problema. Aquí está la situación de la cual todos carecemos. De la sensibilidad espiritual para percibir quién, cómo, el modo y en el tiempo de la manifestación de los siervos y de las cosas de Dios. Dice, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Bueno, no le conocieron. No conocieron a Elías. Quiere decir que él ya vino. Sí, porque no era la persona. Ay, miren, aquí está Elías. Ahora sí nos vamos a rendir todos porque cosas maravillosas. Alguien se levantó de los muertos como Herodes, ¿verdad? Que mandó a matar a Juan el Bautista y después oyó que Jesús estaba haciendo milagros y maravillas. ¿Qué dijo? Juan el Bautista se levantó de entre los muertos para que eso esté sucediendo. La gente siempre está esperando manifestaciones milagrosas, espectaculares, sensacionales, para poder decir entonces, todos necesitamos rendirnos ahora mismo, ¿verdad? Necesitamos sensibilidad espiritual para tener y humildad para poder percibir a quién el Señor está enviando. Y él dice, e hicieron con él lo que quisieron, o sea, lo mataron. De hecho, dice que cuando Jesús preguntó, Juan, ¿ustedes qué dicen de Juan? ¿Él vino del cielo o no? Y dijeron, y si decimos que vino, nos vamos a comprometer. Y si decimos que no, entonces todo el pueblo lo tiene como profeta, nos van a apedrear. Entonces no sabemos. Bueno, entonces si ustedes no saben, tampoco les digo de dónde yo recibí la autoridad que tengo para hacer estas cosas. No queremos andar con honestidad, no queremos andar con la verdad y eso nos compromete a no recibir la revelación y la luz que Dios quiere darnos. Entonces dice el Señor, así también dice, el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Así como hicieron lo que quisieron con Juan el Bautista, así harán también con el Hijo del Hombre en su primera venida. Lo van a matar. En la primera venida es para muerte, en la primera venida es para el Calvario, en la segunda venida es para juicio, en la segunda venida es para la venganza del Dios vivo. Y dice, entonces los discípulos, verso 13, comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Bueno, ven ustedes qué preciosa es la palabra, ¿no? Necesitamos entenderla y que sea el Señor que nos ilumine. Bueno, yo creo que ya se me fue el tiempo con ustedes. Voy a dejar esto para otra ocasión, el resto, pero solo termino aquí. Obviamente, la respuesta de Juan el Bautista a la comitiva, a esa comisión que fue enviada para preguntarle si él, quién era, él dice, yo no soy el Cristo, no soy Elías, él quedó bien claro ahí, dice, ¿eres tú el profeta? Y, ¿cómo así? ¿O el Cristo? Y no, el Cristo es el mismo profeta. No, lo que sucede es que en aquellos días había una confusión en relación al Cristo y al profeta. ¿Una confusión cómo? Bueno, para muchos judíos lo que Deuteronomio 18, Moisés dice, 18:15 al 19, un profeta como yo os levantará el Señor, dice, está hablando. Entonces, es un profeta, el Cristo. Había una cierta diferencia entre el Cristo y ese profeta. Por eso es que aquí también ellos preguntan, ¿eres tú? ¿Quién eres tú? Él confesó, yo no soy el Cristo, dice. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? No soy. ¿Eres tú el profeta? ¿Qué? ¿El profeta o el Cristo? No, el profeta. Y respondió, no soy tampoco aquel que Moisés dice. ¿Por qué? Porque el que Moisés dice en Deuteronomio 18 es el mismo Cristo, es el Hijo de Dios, uno de sus hermanos, dice, alguien nacido en medio de las tribus de Israel. Y le dijeron, ¿quién pues eres? Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y entonces él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Simplemente soy una vocecita, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Bueno, entonces aquí termino. Esta respuesta de Juan el Bautista nos enseña
cosas bien preciosas. Por lo menos dos cosas muy importantes que quiero dejárselos en sus corazones. Qué importante es saber y entender quién somos y qué debemos hacer en esta tierra. ¿Cuál es nuestra misión a cumplir? Juan el Bautista sabía, él era una voz para clamar en el desierto, ¿verdad? Sin embargo, esto lo vamos a ver otro día de plano. Tuvo ese conflicto serio ahí en la cárcel para mandar a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Vamos a dejarlo para la próxima. Pero él nos enseña aquí con esta actitud en su respuesta a los enviados de Jerusalén, de los principales sacerdotes y ancianos, que él tenía bien claro qué es lo que él debía hacer, ¿verdad? Y esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante saber y entender quiénes somos y cuál es nuestro ministerio? Y otra vez, no quiere decir que todos tienen que ser profetas, algunos tienen que ser evangelistas, todos tienen que ser apóstoles. No. No tenemos muchas personas, muchos miembros del cuerpo no van a ser parte de los 5 ministerios. Podrán tener algún don o algún otro ministerio. Hay hasta ministerio de misericordia. Qué precioso, ¿verdad? Entonces, es necesario tener claro quién somos en el reino de Dios, qué es lo que debemos hacer para que no erremos el objetivo, para que no fallemos cuando tiremos nuestra flecha, demos en el blanco. Para no errar en el blanco, nosotros tenemos que entender quiénes somos y qué debemos hacer en esta tierra. Y eso también va a evitar que nosotros nos desviemos del objetivo divino que Dios tiene para cada uno de nosotros, de la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es que Él dice, yo soy una voz de que clama en el desierto, enderezad el camino. Yo he venido a hacer esto y es lo que estoy haciendo. Hermanos, que cada uno de nosotros pueda también tener en su vida claro qué es lo que debe hacer y cumplirlo, aunque sea insignificante. El Señor me dijo un día, no digas que lo que tú haces es insignificante, porque todo aquel que trabaja en el reino de Dios, su obra es muy significativa en los cielos. Y por otro lado, ese es el cumplimiento de Isaías 43, ¿verdad? La voz de Dios hablándole y la vocecilla simplemente repitiendo lo que Dios le dijo. Entonces tenemos que hablar la palabra del Señor y no la que a nosotros se nos ocurre. Muy bien, y luego el hombre mostró también a esta comisión, a esta comitiva, un carácter firme. Un carácter firme. ¿Por qué? Porque él impidió que el propio pueblo lo declarara como Mesías, al Juan el Bautista. ¿Quién eres tú? Yo no soy el Cristo. Digo, yo no soy. ¿Verdad? Yo no soy el Cristo. Y el mismo Señor dice en Mateo 24, algunos dirán, yo soy el Cristo. Y otros dirán, yo soy el Cristo. Ahí podemos entender si un ministerio es de Dios o no, si está declarándose que él, como el profeta Amós, ¿verdad? Que decían, hoy tú profeta. No, yo no soy profeta, yo soy pastor de ganado y soy recogedor de higos. Él era un profeta, pero él mismo reconocía más bien su estado humilde que estar dando tanta importancia al ministerio. No que no sea importante, claro que es importante, pero es una manifestación de una verdadera humildad y segundo, de un carácter firme, ¿sí? Un carácter firme. Y eso se revela exactamente aquí en Lucas, capítulo 7, sobre el comentario, el testimonio de Jesús a Juan, o de Juan, mejor dicho. Aquí dice, vamos a ver, aquí 7:24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. El testimonio de Jesús a Juan, es el título del mensaje de esta primera parte. ¿Qué saliste a ver al desierto? Preguntó el Señor, porque ahí era donde él predicaba. Una caña sacudida por el viento. No. O sea, Juan el Bautista no era un fracucho, no. Juan el Bautista no era alguien que era movido por
doctrinas de hombres, ¿no? Él se mantenía en la palabra. Él era fiel en las escrituras. No era movido por palabras humanas, él era firme. Viento está hablando de vientos de doctrina, viento está hablando de una fuerza invisible que nos empuja, ¿verdad? O que tiene cierta influencia o fuerza. No, él no era una cañita sacudida, y no era firme. Entonces está hablando del carácter firme de Juan el Bautista. Y dice también, ¿mas qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Tampoco. Él no se vestía delicadamente. De hecho, era una de las cosas que él tenía semejante a Elías, que también se vestía como un profeta, ¿verdad? O sea, su vestido de pieles y hasta su tipo de comida. Él comía, dice, langostas y miel silvestre, y no está hablando de langostas de mar. Algunos dicen, ¿qué comida? No, langosta está hablando de las esperanzas que nosotros conocemos, un tipo de langosta, ¿verdad? Del insecto y no propiamente del crustáceo. Entonces, y él se alimentaba de una forma, ¿cómo decir?, básica. Él no tenía grandes lujos, no tenía grande comida y no se vestía con pompa, ¿verdad? Como algunos andan con sus Rolex, mostrando su poder adquisitivo, sus Rolex o sus medallas por todas partes, sus anillo aquí, anillo aquí, anillo aquí, y anillo por aquí, por todos lados, ahora y aquí, y ahora en todos lados se quieren poner oro. No, Juan el Bautista no era así. Dice, ¿qué saliste a ver? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Él no estaba buscando una posición. Él no estaba buscando que Herodes lo subiera a ser su consejero. Él no estaba buscando nada de eso. Él era el predecesor o aquel que se adelantó a él, el heraldo, ¿verdad? El precursor del Mesías. Verso 26. ¿Mas qué saliste a ver? A un profeta, sí os digo, y más que profeta. Y aquí les dejo esto porque lo vamos a ver la próxima semana. Dios los bendiga y que esto que hemos aprendido hoy pueda sacar lecciones importantes cada uno de nosotros para su propia vida. Principalmente en la cuestión de la humildad, del reconocimiento de lo que somos, de lo que debemos hacer y de ser más humildes en relación a que nuestro conocimiento no nos envanezca, sino todo lo contrario. Como dice el Señor, sin visión el pueblo se desenfrena, sin conocimiento el pueblo se desenfrena. Necesitamos conocimiento, pero no al grado que nosotros vamos a poner la voluntad de Dios abajo de ese conocimiento. No, la voluntad de Dios está arriba para podernos indicar cómo direccionar los conocimientos. Padre amado, en el nombre de Jesús, te agradecemos esta mañana por tu misericordia. Permite que cada uno de nosotros, Señor, tenga la gracia para permanecer firmes en tu camino. Que si estamos viviendo momentos de cárcel, momentos de enfermedad, momentos de frustración, momentos de tristeza, momentos de soledad, esto no sea motivo, Señor, para debilitar nuestra fe o para dudar de ciertos aspectos del cumplimiento de tu plan en nuestra vida, sino que cada uno de nosotros, Señor, pueda hacer como Juan el Bautista, en medio de sus dudas, preguntarle a la persona indicada, acercarnos a ti, Señor, para que tú nos orientes y nos dejes paz al corazón para continuar adelante en nuestro camino y el resto de nuestros años que nos quedan en esta tierra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios los bendiga.